Bien, ya de regreso en esta mañana de sábado. Gracias por continuar con nosotros a través de las frecuencias de medios radiofónicos de Michoacán. Hablemos ahora de un tema que también durante los últimos días ha venido pues tomando mayor efervescencia y es el tema de los autodefensas que se encuentran encarcelados. Es el caso del doctor José Manuel Mireles Valverde, es el caso de Semeí Verdía Cepeda. Y bueno, en el caso de CMI han trasladado ya incluso algunas movilizaciones a esta ciudad capital, pero vamos primero con el tema del doctor José Manuel Mireles Valverde, porque esta semana venció el plazo para que el excomisionado Alfredo Castillo Cervantes, el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, el actual procurador de justicia en la entidad José Martín Godoy Castro y el otrora líder de las autodefensas en La Ruana, Hipólito Mora Chávez, comparecieran ante el Poder Judicial de la Federación con sede en Uruapan, a fin de, pues, que se les fuese tomada su declaración y aportar la mayor cantidad de evidencias para que el juez pueda tomar una determinación en torno al caso José Manuel Mireles Valverde. A esta comparecencia o a este citatorio, pues solo acude Hipólito Mora Chávez. No acude el excomisionado Alfredo Castillo Cervantes, incluso manda una carta que ni siquiera firma él, la firma un funcionario de la Comisión Nacional del Deporte, donde pues argumenta que por cuestiones propias de su actual cargo como titular de la CONADE no puede comparecer. Mismo caso con Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán. Ahí al parecer hubo algunos motivos de salud que le impidieron estar en esta comparecencia. Y bueno, el procurador que dijo, no es que me niegue, no es el momento, hay que desahogar un proceso más y entonces yo estaría acudiendo a esta comparecencia. Evidentemente que el abogado defensor de José Manuel Mireles Valverde pues toma este tema y comienza a hacer su ruidito, Ignacio Mendoza Jiménez. Ahora han llamado nuevamente a estos tres personajes a que ofrezcan un testimonial por escrito. Hay un plazo para que pues este se pueda hacer llegar a la autoridad. Entiendo, es un juez de distrito con sede en Uruapan, y confía tanto el abogado defensor de José Manuel Mireles, Ignacio Mendoza, como el pues diputado local y líder de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, en que antes de Navidad quedará libre el doctor Mireles Valverde. Consideran que es clave el testimonial de Hipólito Mora Chávez, que dice pues no hay delito alguno con el doctor Mireles, porque a nosotros nos armó, nos empoderó la autoridad y ahora es en torno a esto que se nos está juzgando y se nos está pues aplicando ley, una ley a modo. Osiris. Sí, gracias, Jesús. Pues la verdad van 2 semanas en Michoacán que la justicia pues ha tenido días tristes, ¿no? El primero de ellos fue la semana pasada, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, bueno, que en Apatzingán sí hubo ahí una ejecución extrajudicial. Y bueno, ahí también estuvo de alguna manera involucrado pues Alfredo Castillo. Y ahora No, con esta... ahí ni se le menciona. Bueno, dice que no. Todo mundo menos Alfredo Castillo, Así ¿no? es. Sí, tienes razón. Todos corrijo. menos uno. Todos menos uno, corrijo. Entonces, y ahora pues vemos que otra vez las autodefensas pues están envueltas en esta situación, particularmente el caso del doctor Mireles, y me parece importante el argumento que presenta, no entiendo bien si es el abogado o es Hipólito Mora propiamente, que dice, bueno, es que el gobierno nos armó, pero aquí el asunto es que, bueno, nadie está facultado para armarlos, ni siquiera el presidente de la República, porque son armas de uso exclusivo del ejército, y esa es la parte que me parece interesante, porque entonces estuvimos jugando a que los autodefensas sí eran legales y en realidad no eran legales, y estuvimos en este dilema que finalmente llevó ¿a qué? A que hay personas que están detenidas, que su objetivo era defender su propiedad o defender sus tierras. Y creo que aquí es donde se pone peligroso el asunto. ¿Por qué estamos armando a la gente si se supone que hay corporaciones de seguridad que deben hacerlo? Yo lo sé que en ese momento no la sabía, que no había confianza, etcétera, pero bajo ese argumento tendríamos que preguntarnos si entonces aplica este derecho de que en esas circunstancias especiales pues hay que tener también consideraciones especiales. Y en referencia a lo que decía el abogado de que como cuando hay zonas de guerra donde se puede permitir o no que la gente ande armada para su propia defensa y seguridad. No lo sé, habría que analizarlo más a fondo, pero sí me parece que es importante que los autodefensas, pues que
no estaban en un asunto más allá de defender su familia, sus tierras, pues que sí hay estas consideraciones especiales, porque verdaderamente se vivía una situación en Michoacán que pues no estábamos en las condiciones como para confiar en las corporaciones. Eso nos dijo la autoridad en ese entonces, y ahora pues creo que en ese sentido tendrían que ir los argumentos de los que se presenten a declarar. No lo sabremos hasta la siguiente semana, que fue lo que finalmente contestaron, pero sí, sin duda alguna, la libertad pues podría ser una opción final para el doctor Mireles. Ahora, dice la autoridad, no es un tema político, particularmente lo dijo el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, dijo, es un tema que le compete única y exclusivamente al Poder Judicial, del cual somos respetuosos. César, tú estuviste ahí en esta declaración. Sí, sí, no, sin duda sí lo comenta efectivamente el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, como ya lo comentas, ellos obviamente se ubican en, creo yo, en donde deben de estar, ¿no? No es competencia del gobierno del estado. Retomando la situación de este autodefensa, creo que aquí, y quiero hacer un paréntesis, los felicito, creo que ustedes ya habían vaticinado este tipo de situaciones que se dan, habíamos hablado que no era el fin de estos grupos de autodefensas, de que cayeran en la cárcel. Aquí lo cierto es que corresponde a una gran contradicción, creo yo, del gobierno federal, porque precisamente como ustedes lo comentan, a un grupo que venía evidenciándolos, pues le da legalidad, y posteriormente aquí decíamos, el camino que se ve es que los va a dejar de una manera pues indefendible. Creo yo que las imputaciones que se le hacen a Mireles, creo yo que no están, le han puesto mucha enjundia, mucha concentración el gobierno federal, y como ustedes lo señalan, se ha encubierto a gente que tuvo que ver en su momento en esta conformación de grupos de autodefensa que los legalizó y que después pues prácticamente los está dejando a la deriva. Creo yo que corresponde más que a una cuestión de cuidar su imagen, lavar su imagen y lavar su error el gobierno federal al justificar el que Manuel Mireles, y no nada más Manuel Mireles, sino los que lo seguían, el hecho de seguir armados. Ya decíamos nosotros que uno de los caminos podría ser que si se les desarmaba, se les iba a dejar a la deriva, y ustedes tuvieron razón. Ahora, ¿qué está pasando? Ya no traen el fuero de la legalidad, y varios autodefensas están cayendo, están siendo asesinados. Ahora, este tema que podría parecer perverso, no quisiera calificarlo como tal y por eso digo podría parecer, detención con arma de uso exclusivo del ejército. Ocurrió lo mismo con Semei Verdía, pero después a Semei pues ya le agregan que se robó unos rollos de alambre y que no sé qué, pero el tema no es político. El tema es de la Procuración de Justicia en la entidad, Jorge. El delito está acreditado. El doctor Mireles traía armas de uso exclusivo del ejército. ¿Estaban registradas? Sí, efectivamente. Pero el hecho de tener un registro no nos permite que andemos con ella. De tal forma que el delito ante las instancias está acreditado. Que sea político o no es otro rollo. ¿Sí? Que se esté demorando es otro asunto también. A ver, explícame esa parte de que tengo un arma registrada, pero no tengo permiso para portarles, como si tengo licencia para manejar un carro, pero no puedo manejar un tráiler. Efectivamente, o sea, tú tienes tu registro para tener un arma, pero no para portarla, andar en las calles, usándola. Puedo tenerla en mi casa. Sí, claro, okay. Pero no puedes andar portándola, usándola, tomando atribuciones que no te corresponden. Bien. ¿Había ausencia del Estado de Derecho? Efectivamente, ¿sí? Y es el argumento que la defensa está utilizando, presentando para decir que por eso el doctor Mireles andaba armado, ¿sí? Y ya vamos a posturas muy subjetivas de que, bueno, el gobierno nos ayudó, el gobierno... ¿Qué interpretación? Así es, el gobierno nos escoltaba. Sí, eso ocurrió, nadie lo va a discutir. Sin embargo, el delito está acreditado, ¿sí? Existían instituciones y existen instituciones que pues en este caso pues tienen que aplicar la ley. Yo no estoy discutiendo en este momento si el doctor Mireles debe estar en la cárcel o no, eso es otro rollo. Estoy hablando en los términos legales que pues ahí están, ¿no? Están, y lo digo porque lo he platicado con infinidad de personas. El abogado Ignacio Mendoza está tratando de utilizar el mismo argumento que en el Michoacanazo. O sea, es una defensa similar. Está casi retomándola. No fue parte. Él, bueno, sí, exacto, fue víctima. Que después quiso hacer las veces de defensor o abogado, ¿sí?
Pero es el mismo, el desvanecimiento de datos, es el argumento legal al que se está apegando para poder también sacar al doctor Mireles de la prisión. Sin embargo, no aplica en este caso, porque, insisto, está el delito acreditado. En el caso del Michoacanazo existían solamente testigos protegidos. ¿Sí? No había un delito legal, ¿cómo se lo puede decir? Sí, sustentado, que dijeras tú, bueno, ahí está el delito, lo cometiste. Comprobado. ¿Sí? Así es que yo creo que sería entrar en debate si el doctor Mireles debe estar en cárcel o no, porque también encabezó una causa justa que en su momento Michoacán requería, ¿no? Vivía una situación complicada y muy pocas personas sacaron, salieron a las calles a ¿cómo se llama? A tratar de buscar. Sí, a buscar solución. En el caso de SMI Verdía, no recuerdo si él fue detenido también por portación de armas de uso exclusivo del ejército. Sí, pero entiendo que él era el elemento de la fuerza rural, era el comandante de la fuerza rural. En el caso del doctor Mireles, él era un líder autodefensa y así fue detenido en la mira. Híjole, creo que es esta parte que tocas, Jorge, es justamente el parteaguas y lo que pues conlleva a este reclamo social, el que no entendemos todas las partes o todo el contexto y nos vamos más por justificar el actuar, ¿no? De los líderes de las autodefensas, de que se requería, de que había necesidad de defender desde tu familia hasta quizá la de tus vecinos, la de pues ahí toda la comunidad, que fue lo que hizo el doctor José Manuel Mireles Valverde, que claro está, tampoco era pues quizás santo de la devoción de todos los de Tepalcatepec o la región de Tierra Caliente, porque pues había varios. Jairo. Pues a mí creo que esta parte del doctor Mireles, pues hay muchas inconsistencias, ¿no? O sea, digamos desde el momento que resultó ya ser alguien incómodo en sus comentarios, o sea, ya no nada más era para el mismo presidente de la República, ¿no? Ya le representaba algo por el populismo que alcanzó, digamos, por toda la gente que lo empezó a seguir, por todos los medios que le daban cobertura, internacionales, nacionales y demás, ¿no? Creo que él lo que decía, pues generaba toda una polémica en todos los demás países que lo escuchaban. Entonces era un referente, ¿no? De las autodefensas, Mireles. En lo que él decía, pues bueno, lo adoptaban otras partes, políticas también. Y a mí creo que ahí parte de su defensa habían dicho que Mireles ya tenía posibilidades de salir desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, pero la parte de su defensa con las hermanas Vázquez Alatorre, pues creo que ahí fue donde se detuvo y creo que ahí es donde a alguien no le interesaba que él estuviera libre, ¿no? Porque representaba más ser un mártir, me acuerdo que hasta se rapó la propia defensora, ¿no? Talía se rapó para estar ahí y mucha gente también se rapó, vimos otros actores que ahí se raparon. Digo, bueno, no sé si con eso iba a alcanzar la libertad Mireles, pero bueno, creo que era utilizado de esa manera y creo que siempre fue utilizado, ¿no? Desde un principio. Es cierto que el gobierno los armó, es cierto, porque mismo ya después todo el mundo supo más o menos por dónde venía, cuál era la mano que me hacía la cuna, ¿no? Entonces, sí es cierto que el gobierno dio ese tipo de armas, porque a unos se los pidieron con la credencial de lector. Fue entonces cuando detuvieron a unos autodefensas en Buenavista, porque tenían problemas o tenían antecedentes penales, y bueno, a ver, vengan, y fue cuando lo retienen a ellos, pero fue porque le estaban pidiendo las credenciales para darle estas armas a la misma gente que se defendiera, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque fue a lo mejor también parte de un experimento, digamos así, que hicieron en Michoacán, un experimento con los mismos gente, porque estábamos viendo michoacanos matando michoacanos, ¿no? Estábamos viendo una guerra entre misma gente que se conocía del mismo municipio, a pesar pues de que unos eran criminales, a lo mejor otros no, o quién sabe, porque eso no lo sabemos tampoco, pero lo que vimos es una lucha entre los michoacanos, una que nada más digamos, la ley sirvió como de árbitro en algunos momentos, pero esta cuestión de Mireles, pues tal parece que como dicen siempre, ya habían dicho, en 2 meses va a salir Mireles, en 3 meses, pero siempre sale algo nuevo, ¿no? Con Mireles, el caso de Mireles. Claro. Entonces vamos a ver, estas armas que estaba comentando Jorge,
pues bueno, Jorge lo dijo con mucha seguridad de que, pues bueno, que sí las traía Mireles, pues quién sabe, ¿no? Yo no sé si las traía o no, eso lo dice la autoridad. Veamos también si, como la autoridad también ha sembrado tantas cosas que ya no sabemos si creemos o no. Pero de que las traían, a lo mejor sí las traían, ni modo que iban a andar también con resortera los señores, ¿no? O sea, moviéndose en la mira y demás. Lo vimos a Mireles muchos videos armado, disparando inclusive este tipo de armas, que bueno, es donde te dice, ¿cómo permites tú como vas escoltando con militares, cómo permites que estos civiles vayan armados? O sea, tal pareciera que fueron también usados estos tipos de autodefensas como perros de caza, ¿no? Bien, me llama la atención esto de michoacanos contra michoacanos. Y como veían que resistían, fueron a llamar a la Legión extranjera y la trajeron a Michoacán. No, de hecho yo lo veo a ese nivel, incluso el gobierno pues ya estaba viendo pues a un héroe que hace justicia. Creo yo que también le incomodó al gobierno, dijo no se me vaya a dar la voltereta y al rato vaya a ser un héroe contra mí, ¿no? Yo lo veo de ese nivel y lo bajo al más último reducto también en la situación de Mireles, y no solo de Mireles, sino los que fueron autodefensas, en el sentido de que los dejaron contra la espada y la pared. Dejo el arma, el gobierno no me va a garantizar, como el gobierno no se atreve a garantizar seguridad. Creo yo que en el último reducto en los que dejaron a Mireles, y eso podía ser justificable, que traigo y uso el arma pues para defenderme, porque pues obviamente que en esto no sembré puras amistades, sino también tenía enemigos. A ese reducto lo bajo yo, el que haya seguido teniendo armas, como lo menciona la autoridad, o un arma que haya tenido, lo bajo a ese nivel, pero también lo veo como una incomodidad ya para el gobierno por el auge que estaba tomando. Dice Jairo que un experimento en México, porque es algo que ya se usó en Colombia, ¿sí? O sea, aquí lo vinimos a utilizar, pero no es experimento, no es novedad. O sea, esto y lo que dice Jairo, pues eso ya se había comentado, ¿no? De que en algún momento lo que buscaban era confrontar a los propios grupos a los que estaban en conflicto, ¿no? Ratifico. Michoacanos contra michoacanos. Sí, claro. En esta mesa. Vamos a la pausa. Ya regresamos para despedir esta emisión rápidamente. Y bueno, pues regresamos ya en la recta final en este sábado. Así es la noticia en Michoacán.